Que Dios les bendiga a cada uno. Damos la bienvenida cordial a todos ustedes, también a nuestra hermanita que nos está acompañando por primera vez. Y vamos a seguir nosotros estudiando lo que comenzamos hoy día en la mañana en cuanto a los tiempos que estamos viviendo, en cuanto a lo que queda de aquí a la venida de Jesús y cómo el pueblo de Dios va a tener que ver distintas dificultades, distintos problemas. Y decía, todo esto va a ser principio de dolores. Nos van a venir tiempos mejores. Y vimos también de que van a venir todo tipo de engaños, todo tipo de profetas, falsos apóstoles, que tendrán apariencia de piedad, pero que dice que negarán la eficacia de ella. Y vamos a seguir ahora con esa temática. Y los invito a abrir la palabra de Dios en 2 de Corintios, en el capítulo 2. Ahí, donde lo dejamos, lo vamos a continuar, lo que vimos en la mañana. Dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus, ¿qué dice? Maquinaciones. Sus maquinaciones. Dice que el pueblo de Dios no ignora cómo trabaja el enemigo. No ignora cómo quiere tendernos la red para hacernos caer. Porque aquel que no sabe va a caer. Le va a poner el palito y lo va a pisar ahí. Nosotros debemos estudiar la Biblia más que nunca si decimos que viene el fin. Y aquí dice la palabra, no ignoramos sus maquinaciones. También en el libro de Hechos, ahora vamos al libro de Hechos, por favor. En el capítulo 20, presenta ahí, en el verso 28, lo siguiente. Dice ahí, por tanto, mirad, dice, por vosotros. ¿Por quién tenemos que ver? Primeramente, por nosotros. ¿Cómo estamos espiritualmente delante de Dios? A propósito, ¿cómo está usted delante de Dios? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Mirad por vosotros mismos. Y sigue diciendo el consejo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, el apóstol Pablo está hablando, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí señala que el enemigo está dentro de nuestras propias puertas. Podríamos decir que hay tantas iglesias. Mucha gente se confunde. Está la iglesia católica, la iglesia mormona, la iglesia testigo de Jehová, todo eso. Dice, ¿y cuál es la iglesia de Dios? Si cuando Jesús fundó la iglesia, solamente estaba la iglesia de Jesús y los apóstoles. Y después estaba la iglesia católica. Después de la Reforma, vinieron los movimientos de Calvino, ¿de quién más? De Lutero, Juan Hus, Zwinglio, Savonarola, Miner, Wycliffe, tantas personas, y salieron distintas iglesias. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Si ahí dice que de nosotros mismos van a salir lobos rapaces. Vean ustedes que un lobo es un animal fiero. Es un animal que se viene a comer, ¿a quién? A las ovejas. Y más dice, además dice que son rapaces. No son lobos así nomás que están gorditos, están llenitos, que no quieren comer. Quieren devorar. Ese aspecto lo vamos a ver hoy día. Y cómo cuando un hermano está alejado de Dios, cuando está frío espiritualmente, puede ser que nos lleve lejos de la palabra de Dios. Por eso que es importante no solamente velar por nosotros mismos, sino que al velar por nosotros mismos ayudamos a nuestro semejante que está en tiniebla, y cuando Él nos pide un consejo, cuando Él nos pide una ayuda, saberlo guiar por el camino correcto. Porque, ¿qué dijo el Señor Jesús? Un ciego
No puede guiar a otro ciego, tengo que ver clarito, así, ¿no es cierto? Con rayo X, para ver todo lo posible. Porque si yo soy ciego y mi hermano me pide ayuda, vamos a darnos el manso costalazo ahí. Se caen los dos al mismo hoyo. ¿Somos nosotros luces? ¿Somos ciegos? ¿O vemos ya? Dice acá, velad, mirad, porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces. Y vimos en la mañana cómo eso es una realidad. Vimos un sinnúmero de señales, hasta vimos que van a llegar la ciencia, como dice la profecía, va a aumentar, y ahora van a salir los celulares con escáner. Lo vimos en la mañana, se lo perdió, no lo voy a explicar otra vez, a los que no vinieron. Pero lo voy a decir un poquitito, celulares con escáner, que usted va a poder poner el celular y va a poder verse los huesos de la mano. Usted tiene una cartera, va a poder poner el celular en la cartera y va a poder ver todo lo que está dentro. El mismo sistema que tienen en los aeropuertos, hoy día lo vimos. Ustedes ven que los aeropuertos tienen como una caseta, así como una puerta donde usted pasa, y usted pasa y lleva algún metal, los rayos lo detectan completamente. Y saben que lo que usted lleva. Yo tengo que, cuando voy a otros países, tengo que sacarme el cinturón, esta chaqueta, porque esta chaqueta tengo que sacarme todas las monedas, debo sacar la cámara fotográfica al lugar, el computador al otro lado, y dentro de la maleta no la abren. Ellos con los rayos ven todo lo que hay dentro de la maleta. Ese sistema se va a incorporar ahora. Usted dice, muy bueno, qué bonito, la vamos a pasar mejor, ¿no es cierto? Vamos a saber todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero resulta que esos rayos destruyen el ADN de las personas. Provocan mutaciones. Si usted está expuesto mucho tiempo con esos celulares, con esos chips que vienen ahora, va a tener problemas de salud. Lo vimos, no lo vamos a seguir comentando. Vimos distintas cosas que están sucediendo, que son señales que se están dando. Ahora, vamos a poner un poco de que en este aspecto de lo religioso van a venir todo tipo de engaños y de falsos profetas y de falsos maestros. Vamos a poner acá uno para que nos recordemos un poquitito. Elías, vaya donde la mamá, por favor. Vamos a poner acá, por favor, ese, cómo las personas piensan en el minuto 1, segundo 30, segundo 20. Esto es lo que vimos hoy día en la mañana. ¿Vamos a poner las luces, por favor, un poquito? Vamos a ver ahí cómo las masas caen. Amplíalo, por favor. Ahí ustedes pueden ver que están cayendo la gente en un poquito de volumen. Señales y maravillas estarán en tu ministerio en Guatemala. ¿Vean cómo caen las personas? Come here, brother, come here. Espíritu Santo, signs and wonders Señales y maravillas are going to begin in your ministry estarán en tu ministerio in Guatemala. en Guatemala. Ven un poquito más, por favor. Ready for signs and wonders? ¿Estás listo para señales? Fíjense lo que va a suceder. Bienvenido. John hands, John hands, John hands, John hands, John hands. Tómese de la mano, John hands, John hands. tómese de la mano, Bienvenido. tómese de la mano. Bienvenido. Mira las personas como están en el suelo. Bienvenido. Hallelujah in Jesus' name. Pónganse ustedes en el nombre de Jesús. Ahí caen todos, caen todos. Fire. Bienvenido. Bienvenido. A este lugar. Y los estadios están llenos, las iglesias están llenas. Santo. Bienvenido a este lugar. Oh. My God. You see the fire on it? El fuego de Dios sobre él. ¡Polonia! A este lugar. Are you ready? ¿Está listo? I said, are you ready? Dije, ¿está listo? I said, are you ready? ¿Está listo? John hands, John Tómese de hands, la John mano, hands, John tómese de hands, la John mano, hands. tómese de la mano. You're going to take this fire back with you. Ustedes se vayan a llevar este poder de Dios con usted. This fire is going back with you. Este fuego regresa con usted.
When I say 3, Cuando yo diga 3, you say fire. usted dice fuego. It's going back with you to your ministry and Y church. usted se lo va a llevar a su iglesia y su ministerio. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Fire! 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 Signs and wonders. ¿Y pueden prender la luz, por favor? Cualquier persona, en lo que comentamos hoy día en la mañana, cualquiera diría el poder de Dios. Y vimos en la mañana cómo hay cursos, escuche bien, hay cursos de hipnotismo en las universidades donde las personas le ponen la mano, un profesor, vimos en la mañana, un profesor de hipnosis, le pone en la mañana, les enseña, le pone la mano y la gente se desploma. Cae en un trance, en un estado hipnótico. Y la gente piensa que es el poder de Dios. Y los profesores que vimos, hay cursos, no son ni pastores, no son ni gente religiosa. Usted puede sacar un curso por internet y va a hipnotizar a las personas. La Biblia dice, por tanto, mirad por vosotros, porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas que arrastrarán tras sí a los discípulos. Vean, este tipo de cosas son señales que estamos viviendo hace rato. Y la gente vive como que no está pasando nada. Lamentablemente, los que se dicen ser cristianos piensan que el mundo va a durar toda la vida. Y estamos teniendo señales tras señales por doquier, por la televisión, guerras, rumores de guerra. Vamos a ver ahora, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. También el apóstol Pablo va a mencionar que en el tiempo del fin van a venir un poder engañoso. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice así. Y entonces, vean bien, está hablando del tiempo del fin. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, que está hablando ahí, ¿no? Que va a aparecer este inicuo, este anticristo, y también que tiene falsos profetas. Dice inicuo, cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder. ¿Con qué dice ahí que va a venir? Con gran poder, hermanos. Dice, y señales, y prodigios mentirosos. Los prodigios que estamos viendo por doquier, estamos teniendo el cumplimiento de la palabra de Dios delante de nosotros.
estamos viendo por doquier, estamos teniendo el cumplimiento de la palabra de Dios delante de nosotros. Y dice, y prodigio mentiroso, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad, ¿para los que qué? Engaño de iniquidad, para los que se Para los que pierden. se pierden. Dice que hay un engaño de parte de ciertos predicadores, de parte de ciertas iglesias, para aquellos que se van a perder, mis hermanos. Por eso que si no estudiamos la Biblia, no nos consagramos, la Biblia no se entiende con poder mental, que usted tiene un coeficiente intelectual alto. Porque si no, los agricultores, la gente que no ha tenido estudio, se perdería. No depende la salvación, que tengo mala memoria, tengo buena memoria. No depende de eso. Para entender la Biblia, tiene que ser usted espiritual. Una persona que la poquita luz que tiene, la vive, la pone en práctica, entendió, aunque sea un poquitito del sermón, y lo pone en práctica, eso lo habilita para entender otro poco, ir ascendiendo en la escala del conocimiento verdadero. Podemos estar aquí toda la tarde, hasta la 1 de la mañana, explicándole pasaje por pasaje, reglón tras reglón, pero si en mi corazón hay odio, si en mi corazón hay amargura, si en mi corazón hay orgullo, la palabra no la voy a entender. ¿Entienden la idea, no? Si yo tengo un pecado acariciado, que no quiero soltar, que me gusta, que yo sé que está en contra de Dios, eso me va a limitar para entender la Biblia, aunque yo tenga un título universitario. No se entiende así la palabra de Dios. Se entiende cuando la persona le abre el corazón. Y cuando usted vaya a alguna reunión y vea determinadas cosas, como esta que estamos viendo, el Espíritu le va a decir, eso está malo. Pero si yo estoy en pecado, estoy lejos de Dios, el Espíritu me va a hablar, claro, pero la conciencia se me ha encallecido. No voy a escuchar la voz. ¿Te han visto los zapatos nuevos cuando uno se pone un zapato nuevo? ¿Qué pasa con un zapato nuevo? A veces le empieza a molestar aquí el talón, ¿no es cierto? Le molesta. ¿Le ha pasado alguna vez, hermana? Sí, ¿no es cierto? Que le molesta ahí y ya, pero que parece que no nos deja ni caminar, que incluso a veces hace una herida, pero pasa el tiempo y ¿qué es lo que hace el zapato? Se amolda o el pie se amolda y usted ya no lo siente más porque ya el pie se acostumbró a esos nuevos zapatos. La conciencia, cuando nosotros dejamos que pase el tiempo, también la voz del Espíritu Santo no la sentimos más. Y ya se nos amolda, se nos encallece la conciencia, y ya no hay ninguna voz que me dice, estuviste mal. Ya no hay ninguna voz que me dice, mira, a Dios no le agrada eso, y lo sigue haciendo, porque la conciencia se encalleció. Dice que van a venir hombres con la conciencia encallecida. Nosotros vamos a leer ahora Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, va a seguir escribiéndole el apóstol Pablo a un discípulo de él, que era este joven que fue escogido para el ministerio, que se llama Timoteo. Y en Timoteo capítulo 2, en el verso 11 al 16, señala ahí: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Cómo podemos ser muertos con Cristo? Hermano Juan, ¿cómo podemos ser muertos con Cristo? Dice, si nosotros morimos con Él, somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Cómo podemos ser muertos? A ver, que alguien puede opinar. Hermano Freddy. Muerto al pecado. Muerto al pecado. ¿Jesús vivió para el pecado? Cuando una persona muere al pecado, va a vivir como Cristo vive hoy en día. Y dice acá, el 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿A nosotros nos gusta sufrir por el Evangelio? ¿O hemos sufrido en los 5 años que estamos en la iglesia, en los 10 años que estamos en la iglesia, en los 20 años que estamos en la iglesia? ¿Hemos sufrido por Jesús?
Allá veo algunas cabezas que me dicen así, me hacen así. Acá miren, el apóstol cuando habla, mis hermanos, está hablando de un hombre de Dios. Dice que él iba a predicar y una vez lo apedrearon. Le pegaron aquí. ¿Usted ha recibido la tirado piedra alguna vez? Así, no una piedrita así chiquita, ¿no? Así unos tremendos camotes, le pegan acá, le duele. La piedra es lo más duro. Si usted le ha llevado alguna vez un piedrazo, dice que lo apedrearon, que quedó medio muerto, que la sangre ahí lo sacaron los hombres y lo tiraron fuera de la ciudad pensando de que estaba muerto el apóstol. El apóstol Pablo. Uno podría pensar que una persona que ha sido castigada, que ha sufrido por Jesús, ya no le van a dar más ganas de predicar porque es lo que le pasó. Claro, con el miedo que otra vez me pase lo mismo, ¿no? Mejor, ¿para qué me voy a arriesgar? Que se pierdan nomás y yo me quedo en casa. Podía haber dicho eso el apóstol Pablo. Dice que después lo azotaron con vara, le rompieron la camisa, bueno, no usaban camisa, ¿no? Le sacaron la ropa, la túnica, le sacaron la túnica, agarraron una vara larga y le dieron 40 varillazos en la espalda menos uno, dice la Biblia. Le dieron 39 varillazos en la espalda y le dejaron las cicatrices y las marcas en la espalda, la sangre. Un verdadero cristiano realmente da a todo por Cristo. Por eso dice acá, para entender a este hombre tenemos que ver su vida. Para entender a Jesús no es solamente decir Jesús quedó clavado en la cruz, derramó su sangre. Nosotros es la teoría, pero nosotros no estamos dispuestos a sufrir por Jesús. Dice acá 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos a Él, Él también Permanece fiel. nos negará, dice aquí. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? El que te ponga a pleito, que te quiera quitar la túnica, dale también la capa. Si te obligan a llevar una milla, ve con él 2. Si te son infieles, sé tú fiel. Hoy día el hermano Freddy contaba una historia de los vecinos que él tenía. Los vecinos eran muy difíciles, le hacían la vida imposible. Y resulta que él un día le sobraron sopaipillas en la casa y la iban a botar. Dijo, ¿para qué voy a botar las sopaipillas? Le dijo la esposa, dásela a los vecinos. Pero ¿cómo se los voy a dar si ellos me caen tan mal? Me han hecho la vida imposible. Bueno, de mala gana fue el hermano y dijo, ¿quieren sopaipillas? Claro, gracias vecino. Quedaron contentos. Y ahora cuando lo ven a él, lo saludan, lo tratan bien, lo tratan amablemente, él se siente mejor, porque el Hijo de Dios no responde mal por mal. Siempre responde el bien por el mal, el daño que nos hagan. Es muy fácil sentarse y llenar estadios. Es muy fácil decir que viene el Espíritu Santo, está haciendo eso. ¿Cómo sabemos ahora? Escuche bien, porque esto es muy importante. ¿Cómo sabe usted de que una iglesia es de Dios o es del diablo? ¿Cómo sabe? Lo vimos hoy día, los que vinieron en la mañana. Por los frutos. Mi hermano viene en la mañana, ¿ves? Y vimos un texto que no lo vamos a repetir, pero que está en el libro de Isaías. Isaías 8:20. Ese texto tienen que sabérselo de memoria los que van a enfrentar los problemas de los falsos milagros, porque Satanás también le tira enfermedades. Acuérdense de Job. ¿Se acuerdan de Job? Le destruyó la casa, le mató a los animales. El diablo también mata a los animales, usa los tornados, no solamente el HARP, no solamente las armas climáticas que hay hoy en día, no solamente los terremotos son naturales, formados por el hombre, también hay terremotos que son formados por el diablo. A Job le echó abajo la casa, trajo un viento fuerte como un tornado, le echó abajo la casa a Job. Le mató a los hijos del diablo también. Y ese hombre, Job, pudo haberse echado deprimido, pero tenía una confianza en Dios, en Jesús. Y acá, esta historia de Job nos menciona de que vamos a tener tribulación.
Pero para saber si acaso yo soy sanado por un siervo de Dios, tiene que decir Isaías 8:20. ¿Se lo saben de memoria? Es muy cortito. ¿Lo escucharon? Hermano Sebastián, léalo, por favor. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Siga, por favor. Si no le quieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si una iglesia no habla, un predicador, muchas gracias, si no habla conforme a la ley, todas las iglesias dicen que la ley quedó clavada en la cruz, que la ley ya no corre, y el testimonio es el testimonio de los profetas, el Isaías, Jeremías. Ellos dicen no, ahora estamos bajo la gracia. Ahora solamente el Nuevo Testamento. ¿Han visto ustedes religiones que dicen eso? Claro, y algunos tienen un librito chiquitito. ¿Y qué pasó con los otros libros inspirados? La Biblia dice, para que usted sepa de que un hombre que predica, que usted le dice, ayúdeme a mi hijo para que lo sane, usted tiene el poder de Dios. Si esa persona no anda a la ley, a los mandamientos, no es de Dios. Dice, porque no le ha amanecido, todavía está en tinieblas. Y el testimonio de los profetas. Eso lo expliqué hoy día, no lo voy a explicar más. Pero ahora se nos ha presentado que nosotros pensamos de que los falsos profetas, estos tipos de predicadores, estos falsos apóstoles, también lo vimos en la mañana, podríamos pensar que son hombres como David Koresh. ¿Alguien ha escuchado hablar de David Koresh? ¿Tú? ¿Nadie más? Bueno, voy a tener que explicarlo. Coloca por favor la diapositiva ahí. David Koresh es... Sí, él coloca en pantalla más grande, ¿no? Este hombre fue muerto en Estados Unidos. El FBI se le metió a la casa, tenía un rancho, el rancho de Waco. Él tenía una vida consagrada, decían que se volvió loco, y Bill Clinton le envía al FBI y le envía tanques. Habían cerca de 100, 200 personas viviendo ahí entre mujeres y niños, y dice que sacaron armas y empezaron a disparar. Esa fue la versión oficial. Le quemaron el rancho y murieron mucha gente en el rancho de los davidianos, con David Koresh. Este hombre guardaba el sábado. Había estado perteneciendo a la organización adventista. Se salió de ahí. Y miren cómo terminó acribillado. La versión oficial fue que David Koresh tenía armas. Hay videos que desmienten esa versión oficial, y que los agentes de gobierno, esto fue un ensayo para destruir a las sectas, lo que pasó con David Koresh. Inclusive se usó el asunto de Bill Clinton, porque el presidente Bill Clinton en ese tiempo, ¿se acuerdan que tenía un problema con la Mónica Lewinsky, que decían que le estaban poniendo el gorro a la esposa, ¿no es cierto? Que ahora es Hillary Clinton, ¿no es cierto? Ahí habían dos guardaespaldas para silenciarlo, entran por la ventana del complejo, un rancho gigante, y cuando van entrando, los mismos policías le disparan y los asesinan. Y ya hay videos de eso. Hay videos de cómo los tanques se pusieron por detrás de una casa y empiezan a dispararle y provocan el incendio. Eso fue un ejemplo para controlar las sectas. Pasa al siguiente. Había niños ahí. Había niños. Ahí ustedes pueden ver. Apaga una, por favor. Apaga una, la de arriba. Ahí ustedes pueden ver el rancho davidiano de Waco fue destruido. Pasa a la siguiente, por favor. Murieron en la balacera, 69 personas y 17 menores murieron. Ahí, que carbonizados, ahí está David Koresh. Cualquier persona podía pensar de que los falsos profetas que estamos hablando acá, los falsos maestros, sería gente como David Koresh, por ejemplo. Aunque a él se le hizo un engaño, porque ahí entraron tanques contra personas, contra niños, imagínense. Préndela, por favor. O podríamos ver nosotros el otro ejemplo, pasa a la siguiente, de el famoso caso de Jim Jones.
Jim Jones. ¿Ustedes saben quién fue Jim Jones? ¿No saben? Ahí lo pillé, ¿no? Por una secta. Jim Jones fue un predicador de Estados Unidos. ¿El que los mató? ¿El que lo hizo Sí, suicidar? el que se fue a Guyana. Se fue a Guyana, estaba en Estados Unidos, fundó una iglesia. Y este hombre, cuando se fueron a Guyana, ustedes saben, es un país de Sudamérica, un pequeño país, y entonces lo acusaron a él, fundó una iglesia ahí, lo acusaron a él de tener abusos sexuales con los miembros de la iglesia, con las mujeres y los niños. Y mandaron a un senador de los Estados Unidos para ver esas acusaciones. Y entonces Jim Jones lo lleva al senador americano ahí, en Guyana, y el senador se da cuenta de que está todo bien, qué bonito, cómo viven, que son amables, son realmente cristianos. Hasta dijo el senador, hasta me dan ganas de quedarme aquí. Cuando llegó la noche, fueron las personas de Jim Jones calladitos y le dijeron, mire, este hombre abusa sexualmente a nuestros hijos. Y le contaron todo al senador. Esto llegó a los oídos de Jim Jones. Y cuando el senador junto con su comitiva suben al avión para irse, sacan unas ametralladoras y le disparan al avión y matan a todas las personas, al senador y a toda la comitiva que él llevaba. Entonces Jim Jones dijo, bueno, Estados Unidos se va a vengar, hemos matado al senador, no nos queda otra que matarnos. Así que le dio a toda la congregación, le dio veneno. Pasa la siguiente, por favor. Le metió veneno y ahí murieron cerca de 800, 900 personas murieron envenenadas por Jim Jones. Y bueno, y también que le mintió, ¿no? Porque le dijo que el veneno para los niños, así como el chiquitito, las familias estaban ahí todas, le dijo, el veneno los va a morir instantáneamente, no van a sufrir. Pero no era así, también le mintió en eso, porque esta gente que ustedes pueden ver que está muerta, se demoraba como 4 a 5 horas en hacer efecto. La respiración estaban todo ahí, le salía espuma por la boca. Y ahí murieron. Cualquiera de nosotros podía pensar de que estamos hablando de gente así, de ese tipo de predicadores, que son medio suicidas. Pasa la siguiente. Ahí ustedes pueden ver, Jim Jones, el templo, él fue, ¿no es cierto?, allá en Guyana, donde hacía las reuniones. Esa es la historia de él. Pero nosotros, pasa la siguiente. Ahí ustedes pueden ver los cuerpos, eso fue algo muy conmocionado, muy publicitado. Pasa la siguiente. Pero nosotros nos vamos a encontrar de que estos falsos profetas, dice acá, que son lobos rapaces que están metidos, digamos, dentro del rebaño. No estamos hablando de Jim Jones, no estamos hablando de David Koresh, los davidianos, que claramente se ve de que están mal. No estamos viendo de estas caídas, de este hipnotismo que se hacen en la iglesia atribuyéndose al poder de Dios. Estamos hablando de una lucha que se está produciendo para infiltrar todas las iglesias. ¿Escuché bien? Porque esto que están ustedes escuchando en estos momentos, muy poca gente lo sabe. Y vamos a dar la evidencia de que el catolicismo tiene un cuerpo armado de los jesuitas para llevar al Papa a la soberanía mundial otra vez. Y ahí ustedes tienen que conocer a este hombre que se llama, Ignacio, ¿de qué? De Loyola. Ese hombre de Loyola era un místico. Ese hombre era un místico. Fue comisionado por el Papa en los tiempos de Martín Lutero. Como Martín Lutero trajo esta nueva, redescubrió la justificación por la fe, que somos salvos en Cristo, que por la gracia el hombre se salva, la gente se le empezó a ir a los católicos. Y entonces el Papa dijo, venga Ignacio Loyola, a usted lo voy a comisionar para que haga la contrarreforma. Y este hombre que era brujo, que hasta levitaba, practicaba ejercicios, así como los yogis, los yoga también de allá de la India. Este hombre empezó a reclutar gente y formó lo que se conoce como la Compañía de Jesús.
la Compañía de Jesús. Fundó la Compañía de Jesús, que son los actuales jesuitas. Esa orden nació para poder echar abajo a todos los herejes. Tiene como misión tener una sola religión y todos que el líder máximo sea el Papa. Y para ello, les voy a demostrar ahora un caso de este hombre que se llama Alberto Rivera, por si ustedes no lo han escuchado. Alberto Rivera se llama él. Él fue un ex jesuita. Participó acá. Se salió. Bueno, la historia de él es muy interesante y a propósito lo mataron a Alberto Rivera. Lo mataron. Hay otros también, un español, que yo veía los videos de él allá cuando estábamos en el campo. Él hablaba, se vestía como sacerdote y mostraba todo lo que ellos hacían por dentro. No tengo esos videos, pero tengo estos de acá. Ahí ustedes lo pueden ver, Alberto Rivera cuando era jesuita. Ahí tienen pasa la siguiente. Es el carnet oficial. Él escribió muchas, o hay revistas actuales, por ejemplo Los Padrinos, esta que estamos viendo ahí, donde muestra las uniones que hay. Ahí ustedes pueden ver los nazis, pueden ver los sionistas. ¿Saben lo que son los sionistas? ¿No saben lo que? Los judíos, que también hay un plan para poder hacer el mundo. El comunismo, miren, y ahora ese asunto lo va a pasar de pasadita nomás. Pero en los Juegos Olímpicos, que van a empezar en una semanita más o 2 semanitas más, aparece por ahí el 2012 de los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? Si ustedes mueven esa... ¿Cómo? Sí, por ahí, en 6 días más van a empezar. Esos Juegos Olímpicos tienen todos los símbolos de los Illuminatis. Y ese 2012 que ustedes van a ver en televisión, si ustedes cambian el orden de estas 4 letras, va a formar la palabra Sion. Lo da vuelta y todo, forma la palabra Sion. Y esos sionistas, Alberto Rivera, los menciona acá en esta revista que se quiere apoderar del mundo, que es un movimiento de la continuación de los nazis, del comunismo, todo eso en manos de los jesuitas. La iglesia que debía ser la que debía llevar la luz, dice, de su propio interior salieron hombres rapaces. Y nosotros como discípulos de Jesús, si no conocemos la Biblia, si nosotros no nos interiorizamos de todo lo que está en nuestra enseñanza, en la fe, no vamos a saber qué hacer. Vamos a pensar de que todos se van a unir, qué bonito. Ustedes pueden ver esta gente que saltaba, esta gente que, pobrecito el caballero que estaba llorando ahí, con qué pena. ¿Ustedes piensan que esa persona no cree a pie junta de que eso es de Dios? Esa persona está absolutamente convencida, porque lo ve. Es muy distinto a nuestras reuniones. En nuestras reuniones aquí, usted no va a ver a nadie saltando. Usted no va a ver a nadie gritando como loco por ahí. Porque la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Pero para la gente que anda por la vista, eso no es atractivo. ¡Qué fome! ¡Qué aburrido! Mejor allá donde gritan, se siente el poder de Dios. Y por eso que esas iglesias están llenas. Pero mejor que habemos acá unos pocos, pero con Dios, con Jesús de verdad, que está en un estadio lleno, saltando donde no está el verdadero Espíritu Santo. Explicamos también lo de las ranas, por qué ellos saltan. Y por qué el don de lengua, que son, ¿no es cierto? La rana, que habla Apocalipsis, capta a la presa con la lengua. También lo dijimos en la mañana, se lo perdió. Vamos a ver 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 2 al 4. Ahí dice, de nuevamente el apóstol Pablo, muchas cartas paulinas estamos viendo en esta tarde. 2 Tesalonicenses 2, versos 2 y 4. Bueno, del 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, vean, ni por espíritu lo que estamos viendo, ni por palabra, ni por carta,
como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Saben por qué dice ni por carta? Porque ya desde el tiempo del apóstol Pablo habían circulando cartas que no eran de él. Habían circulando pasajes que se le atribuían por el Espíritu a Pablo, que Pablo jamás las escribió. Ya desde esos tiempos estaba trabajando el ministerio de iniquidad. Y después dice, el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el Señor Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía. Miren qué palabra más rara, ¿la han escuchado? Sí. ¿Qué significa apostasía? Dice que Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es lo que es la palabra apostasía? Apartarse de la fe. A ver, ¿qué más dice? Apartarse de la verdad. Hermana Ana, ¿sabe usted lo que es apostasía? Apostasía es dejar la fe. Dejar la fe o abandonarla. Dejar la fe. Dice acá que antes de que venga Jesús no se va a manifestar esa segunda venida sin que antes las personas dejen la fe. Pero no está diciendo, no se está refiriendo que ellos van a decir que son ateos. No está diciendo eso. Van a estar dentro de la iglesia, van a estar escuchando la palabra de Dios, pero en su vida no hay los frutos de santidad que el Señor Jesús quiere que haya en nosotros. ¿Han dejado la fe? Dicen, yo soy de Cristo, yo vivo por la gracia, pero no están convertidos. Ellos están en apostasía interiormente. Y las cosas que viven, las cosas que practican, se envuelve en lo que es la religión católica. Son católicos, aunque digan que son mormones, pentecostales, lo que sea, pero una persona que no practica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta fe del catolicismo es la obra perfecta de la sabiduría humana. ¿Por qué? Supongamos, la Biblia, lo dijimos hoy día también, la Biblia dice 10%, supongamos. El católico dice, no, ¿para qué vas a dar 10%? Da un 1%. Mucho más fácil. Se cree inteligente, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Cuando una persona pone su intelecto, se cree más inteligente que lo que dice la Biblia, está en apostasía y no se ha dado ni cuenta. Versículo, ¿dónde íbamos? El 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire, imagínense, dice que llega a tal grado la astucia de estos poderes que no solamente va a aparecer Dios, se va a sentar como Dios. Esta gente que salta, que alaba, que cae, dice, este es poder de Dios, están convencidos porque no conocen la Escritura. Y este caso de que estamos viendo de los padrinos de Alberto Rivera nos va a demostrar de que nuestra vida está en juego. Está, por un lado está el diablo que quiere ganarnos, que quiere agarrarnos ahí con sus pezuñas, y por otro lado está Jesús que dice, hijo, ven, este es el lado correcto, acércate a mí, vuelve a mis brazos, yo te voy a proteger, habita al abrigo del Altísimo. Está su vida y mi vida está en juego en estos momentos. Por eso que es importante que nosotros vengamos a la reunión a estudiar. Pasa a la siguiente, por favor. Ahí está, ese es Ignacio de Loyola, el que funda lo que yo le estoy diciendo a la Compañía de Jesús. Pasa, por favor. Bueno, él tiene una historia, Alberto Rivera, tiene una historia muy interesante. Dice que una vez, cuando era jesuita, cada vez iba ascendiendo en los grados, porque también la masonería está metida acá. La masonería, ustedes saben que acá en Chile se murió el senador Silva Sima. Sí. ¿Y qué decía la televisión? Masón. Y estaba calladito, porque la mayoría de la gente política está metido ahí. Y entonces este hombre dice que una vez, en la medida que iba ascendiendo, se encuentra en una ocasión, en una reunión de una misa negra. Lo llaman. Él cuenta en sus libros, en Los Padrinos, en Las Dos Cruces. Él tiene varias revistas donde cuenta su historia. Ya ahí vamos a ver algunas.
muestra ahí de que un día lo invitan a esta reunión de misas negras, católicos jesuitas yendo a misas negras, y cuando se arrodilla delante del principal, dice que le va a dar el beso en la mano, y le da el beso, y se encuentra que tiene un anillo en los masones. Y él dijo, pero ¿cómo? Si a mí me han enseñado que tenemos que odiar a los masones. Y ahora está viendo que su jefe era masón. Y ahí entonces dijo, no pudo dormir, le hicieron tortura, le quisieron lavar el cerebro por 3 meses, le empezaron a meter medicamentos, le mandaron un hombre para que lo convenciera, y él hablaba de Cristo, y al final se pudo librar y se escapó. No lo alcanzaron a matar. Y ahora él se convirtió al evangelio y predicaba de Jesús, y ahora lo mataron. Esa es la historia de este hombre. Pasa la siguiente. Ahí tiene usted, si acaso quiere investigar más, la cruz también sale, ahí explica por qué van 2 cruces. La siguiente. Aquí está como cuando era sacerdote, para que quede claro, tiene 2 documentos de él. La siguiente. Ahí cuenta su historia también esta revista. Pasa a la siguiente. Ahí está como sacerdote en las reuniones, como jesuita. Pasa. Aquí vamos a ver, por ejemplo, bueno, aquí no se alcanza a ver bien, pero estas son revistas que ahora se han salido mostrando las historias de él. Aquí cuenta él, por ejemplo, que había un convento de monjas. Ven el convento ahí. Hay un convento de monjas y acá hay un, ¿qué dice ahí? Monasterio de curas. Y él cuenta todo lo que hacía, que por debajo, aunque estaban separados físicamente, el de las monjas con el de los curas, dice que por debajo estaban unidos por túneles. Estaban unidos por túneles. Dice, muchas tumbas semejantes fueron apareciendo en España y en Roma en el año 1936. Los católicos de España que sentían sumamente ofendidos cuando descubrieron los fetos que aparecían ahí en estos túneles, en estos monasterios. Los españoles se sintieron muy ofendidos. Pasa así. Y cuenta también él, por ejemplo, casos históricos, casos que uno no puede negar, por ejemplo, de Adolfo Hitler. Vean ahí, está Adolfo Hitler, la Alemania nazi, está Goebbels, que era un dirigente máximo del partido nazi, von Papen, Himmler. Y ahí él cuenta cómo estaban unidos y por qué Hitler se declara católico. ¿Ustedes saben que se declaró católico? Porque era un plan de los jesuitas para que mataran judíos. Miren qué interesante. Y eso fue lo que acá dice, acá abajo. Dice, y acá, en esta última foto, apaga por favor la luz para que se vea que quiero llegar a la última foto. Esta última foto, están ahí, ¿cómo? Ahí está Hitler del lado izquierdo. ¿Parece? No. Estas personas que estamos viendo acá están firmando un concordato con el cardenal Pacelli, que pasó a ser Pío XII, dice que con el secretario del Estado del Vaticano, el segundo desde la izquierda es Franz von Papen, que el que vimos arriba, un nazi. Están con los nazis ahí nuestras palabras. Y ahí dice que un devoto católico romano, más encima el nazi romano, quien era el as de la diplomacia de Hitler. Y ahí están y agente del Vaticano. Este hombre, von Papen, este que está acá, que era nazi, uno de los altos, era agente del Vaticano, de los jesuitas. Prende la luz, por favor. O sea, lo que quiero mostrar, de que hoy en día las iglesias se infiltran ya desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, con Ignacio de Loyola para echar abajo a Martín Lutero, a todos los reformadores. La Iglesia Católica nunca ha cesado su plan de apoderarse del mundo. Ahora, ¿en qué nos afecta eso? Estos lobos rapaces, estos falsos apóstoles, ¿saben cómo él describe? Ya que conocieron un poquito de Alberto Rivera, colócale otra, por favor. Ya que conocieron un poquito más de Alberto Rivera, este hombre cuenta, escuche bien, por favor. Este hombre cuenta cómo infiltran las iglesias para llevarlas al ecumenismo, a Roma. Un poquito de música, de ambiente. ¿Saben cómo lo hacen? Los jóvenes seminaristas van a una iglesia determinada, se casan, pueden ir a una iglesia mormona, se mete con los mormones, con los católicos, con los adventistas, con quien sea. El primer paso, cuenta él en su historia, en su relato, que le costó la vida al final porque lo terminaron matando. Cuenta que los seminaristas de Roma son enviados a distintas partes del mundo para que se casen
con una miembro de la iglesia X. Hacen una familia, tienen hijos. Y aparte están mandando mensajes para Roma para ver cómo le está yendo, están controlando. Y resulta que después estudian para pastor. Estudian para pastor. Y ya tienen un cargo de liderazgo. Y así, como son tan estudiosos, son tan inteligentes, ellos ascienden y después llegan a ser el líder de esa religión. Puede ser cualquiera. Eso es lo que dice él. Lo que está contando él en los libros, en toda la experiencia que él tiene, cómo infiltra. Y entonces cuando ya están arriba en la cima, llevan a esa iglesia, la llevan para Roma, para que se unan en un movimiento ecuménico, todo bajo el liderazgo del Papa. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y por eso que vemos nosotros que cada día nuestra religión se está yendo para abajo. Cada día hay más persecuciones religiosas, aunque ustedes no lo crean. Nosotros debemos ser como un verdadero soldado de Jesucristo. Hoy día hemos visto algo que es duro, que es difícil, que no toda la gente sabe. Pero hermanos, nosotros debemos enseñarles la verdad, porque Satanás, no ignoramos, decía la Biblia, sus maquinaciones como él trabaja. Y ahora vean, esa apostasía que está hablando acá, de dejar la fe, esa apostasía, cuando yo soy negligente en mi vida espiritual, cada vez me estoy acercando más a Roma. Porque, ¿qué fue lo que indujo a la iglesia de Jesús con los apóstoles? ¿Qué fue lo que indujo a convertirse en el Vaticano? Porque por eso que ellos dicen, Pedro fue el primer papa. ¿Qué es lo que lo indujo? ¿Saben lo que lo indujo? Fue la apostasía. Porque en una generación, 10 años, la gente se puso más fría. Después, el otro año, ya a los 10 años más, oraba menos. Después dice, y ustedes ven en la misa, la gente no lleva ni la Biblia siquiera. Cada año que pasaba, estaban más lejos. Cuando nosotros dejamos de estudiar la palabra de Dios, estamos más cerca de esa religión, de las formas. Mucho mejor es hacer una manda a cambiar mi carácter. Es mucho más fácil. Mucho más fácil ir el domingo a la iglesia que ir el día sábado, porque el sábado todos trabajan. El domingo no trabaja nadie. Es mucho más fácil. Nosotros tenemos que ver, mis hermanos, a quién servimos. Porque dice acá que no va a venir el Señor sin que antes venga la apostasía, el abandonar la fe. Pero no van a decir, yo soy un lobo rapaz, nadie va a decir eso. Yo soy la iglesia falsa. ¿O ustedes han visto que alguna iglesia dice, yo soy la iglesia falsa? Toda la iglesia dice que son las verdaderas. Usted iba a decir algo. ¿Y dónde queda la iglesia evangélica entonces? La iglesia evangélica tiene que verla nosotros, Es una religión. claro, a la ley y al testimonio. Si esa iglesia evangélica dice la ley y el testimonio, está correcta, está guardando los mandamientos y está siguiendo los profetas, perfecto. Pero si ustedes analizan con lupa las iglesias, todas niegan los mandamientos, todas. Y dicen que el día domingo, cuando la Biblia dice que el sábado. Y están como Y se están uniendo para... ¿Quién va a ser el próximo representante mundial? El Papa. Porque ellos están trabajando, los de Roma están trabajando para ello. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Ahora vamos a Timoteo y con esto vamos a ir terminando. ¿Sí? Ahí va a hablar. Sí, segunda de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3 será. Segunda de Timoteo 3. Dice ahí, verso 1 en adelante. También debes saber esto, escuchen bien, porque debemos predicar de esto, porque acá el apóstol está diciendo a una persona inexperta como Timoteo que estaba aprendiendo, ¿no? Dice, también Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos son los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, donde cada doctrina anda por ahí. Si usted cree esa doctrina, aunque esté en la iglesia, se va a perder. Tiene que ver si acaso esa doctrina es bíblica o no es bíblica. Y si ustedes no saben ni dónde queda Nahum, por ejemplo, en la Biblia. ¿Ustedes saben que hay un libro que se llama Nahum en la Biblia? No. ¿Lo habían escuchado? Nahum. Nahum. Sí. Ahora si yo pregunto, ¿cuántos pueden encontrar a Nahum en la Biblia? ¿Les gustaría que hiciéramos la prueba? No la voy a hacer. No la voy a hacer porque muchos ni encontrarían ni a Nahum en la Biblia. Porque este libro es nuestra base, nuestra vida, tienen que estudiarlo. Por eso, vengan todos los sábados
porque vamos a aprender y vamos a estudiar. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, que les va a gustar el dinero. Ustedes ven como en alguna iglesia pasan 4 veces la ofrenda, 5 veces la ofrenda, 6 veces, y le dice, y no vaya al baño cuando pase la ofrenda, para que no se pierda la bendición. Claro, claro, porque dice que son avaros. O pacte Dice, con Dios. ¿cómo? O pacte con Dios. O pacte con Dios, porque, vean, vanagloriosos, soberbios. Hoy día vimos una soberbia, ¿no es cierto? Vimos el video cuando ponían la Biblia en el suelo, ¿no es cierto? La soberbia, y se paseaba, ¿no es cierto? Por ahí, como queriendo decir, mire, y la gente se caía desmayada, ¿no es cierto? Los que estuvieron en la mañana, lo vimos ahí, la soberbia, hombres soberbios, que se creen, blasfemos, desobedientes a los padres. Noten que eso también va con nosotros como hijos, los muchachos, los hijos que están escuchando hoy día. Ingratos. Hay gente que es ingrata en la iglesia. Hay gente que no es agradecida. Dice que el tiempo del fin vamos a ver todo ese tipo de cosas. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. ¿Vale? Las calumnias. Y podríamos decir los chismes también por ahí. Ojalá que nosotros no somos de eso, ¿no es cierto? Ninguno de los que estamos aquí somos de eso. Dice que van a venir hombres calumniadores, intemperantes, los que no tienen dominio propio. Los que le ganan, dice, la tentación me ganó. Y hoy día leímos que toda victoria de la tentación, ¿de dónde venía? De lo alto. Dios le da la victoria a una persona. Cuando no tenemos victoria es porque nos hemos desligado de Jesús. Sin afecto natural, versículo 3. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Vean lo que dice ahí. Impetuosos, infatuados, amadores de la deleite más que de Dios. Miren, ahí dice que van a haber gente traidora. ¿A usted le gusta que lo traicionen? A nadie. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo tenía iglesias por Grecia, por todas partes. Y dice, me han dejado solo los hermanos cuando estaba en Roma. Demas me ha desamparado. Ahora, noten ustedes la capacidad mental del apóstol. Cuando nosotros nos miran mal o nos tratan mal, lo primero que decimos, ya, no voy a la iglesia. Pero al apóstol Pablo lo traicionaban y él no se desanimaba. Vean la madurez espiritual que había tenido él. Por eso dice, traidores, dice. Van a haber hermanos que van a ser traidores, dice. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Cuando usted le gana el placer por las cosas de Dios, la deja a un lado, está en una parte participando de este versículo. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Usted ama más a Dios? ¿Ama más su palabra? ¿Ama más su escritura? ¿O le gusta ir, ¿no es cierto?, pasarla bien en Disney World, por ejemplo? ¿O se va a Miami a tomarse unas vacaciones? Amadores de los placeres más que de Dios. No quiere decir que nosotros no tengamos una recreación de vez en cuando. Claro que es buena. Pero cuando usted sabe que tiene un deber con Jesús y prefiere el mundo, de ese tipo de personas está hablando. Que tendrán, escuche bien, esto es muy importante, que tendrán apariencia de piedad. Ustedes pueden ver el que botaba las masas así, le hacía fuego y la gente caía. Ese hombre andaba vestido de blanco. ¿Lo vieron? Bien bonito, bien arregladito. Y parecía muy bueno. Tendrán apariencia de piedad. La apariencia, no se dejen engañar por la apariencia. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, mis hermanos. Yo creo que la palabra de Dios nos está hablando muy claro. Estamos teniendo señales por doquier en el mundo. La guerra, vimos hoy día lo de Irán, lo de Siria. ¿Por qué está siendo ese país convulsionado? Porque hay una base rusa ahí que impide el ataque nuclear de Estados Unidos. Lo vimos hoy día en la mañana. Lo que estamos viendo en los avances tecnológicos, hasta los celulares. Estamos viendo la situación religiosa por doquier, que antes primero va a venir la apostasía. O sea, estamos teniendo señales por doquier. Sí, entonces debíamos tomar una decisión por Jesús. Más que nunca, porque
Sábado tras sábado se nos está enseñando y debemos tomar decisiones. Porque el que más sabe es más responsable. Más que el ignorante, ¿no? Ya no somos ignorantes. Ojalá que cada día nos consagremos más a Dios. Mateo 24:24. Ahí el Señor Jesús también lo dijo, lo mismo que estamos estudiando en esta faceta. Vean que hemos estudiado de medicina, hemos estudiado del cáncer, hemos estudiado del trato con nuestro prójimo, hemos estudiado cómo Jesús trataba a Pilato, hemos estudiado de todas áreas, hemos estudiado del trono de Dios, del universo. ¿Se acuerdan? La otra vez estudiamos el santuario y hoy día estamos estudiando de las señales de la venida, pero en el mundo religioso. Y el Señor Jesús también lo enseñó. Vean, en el capítulo 24 de Mateo, en el verso 24, dirán falsos cristos. Y falsos, ¿qué dicen? Profetas. Y harán grandes señales y prodigios. Si usted anda por la vista, por los ojos, acá dice que no se van a quedar atrás. Dice, ¿por qué en la iglesia de la esquina hay milagros y aquí no? ¿Por qué el pastor los toca y caen desmayados? ¿No ese es el poder de Dios? Pero si ustedes ven, Jesús jamás desmayó a una persona. Cuando les predicaba en la multitud, en el monte de la bienaventuranza, jamás andaba Jesús poniéndole las manos para que se cayera al suelo a la gente. Jesús nunca hizo eso. Pero a la gente le gusta ver. Es más difícil andar por la fe que por la vista. Dice acá, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, mi hermano, no hace un engaño pequeño, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, hermano, arrepentirnos de nuestra vida pasada y empezar una nueva etapa. Yo me alegro mucho porque nuestros hermanos Sebastián, nuestra hermana Ana, han apartado su corazón y ellos quieren bautizarse. Yo me alegro mucho por la hermana María, porque ella quiere comenzar de nuevo, quiere tener una experiencia con Jesús. El hermano Freddy también hace tiempo que está esperando el bautismo, estamos por el tiempo, estamos ya en octubre con la ayuda de Dios. Pero ese tipo de decisiones son las que debemos tomar hoy, porque el tiempo se nos va a terminar, estamos teniendo todo tipo de evidencia. Todo tipo de evidencia. ¿Qué más estamos esperando ver a Jesús cuando venga? Yo le dije la otra vez, cuando Jesús venga ya no va a haber tiempo para arrepentirse. Ya el tiempo se cerró, qué rato, el tiempo de la gracia. Dios es amor, está esperando tu decisión y mi decisión. No lo hagas esperar más. No le cierres la puerta de tu corazón a Él. Dile, Señor, tómame, transfórmame, quiero tener mi vida de acuerdo como tú lo dejaste en la Biblia. No como dice la religión, no como dice Marco, no como dice el Papa, no como dice Obama, como dice tu palabra, Señor. Yo quiero poner mi vida de acuerdo a tu palabra. Y los invitamos en cada reunión a escudriñar este maravilloso libro que nos renueva y nos da ánimo y fe para seguir adelante, pase lo que pase. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.